antes de que llegaran los españoles, antes de la conquista, antes de que todo cambiara para siempre. La gente de Tenochtitlan comía alimentos tan avanzados, tan nutricionalmente completos, tan brillantemente diseñados para la supervivencia, que los científicos modernos todavía están tratando de descubrir cómo lo lograron. El número 17 de esta lista era consumido por los guerreros aztecas antes de la batalla. Y los científicos deportivos de hoy lo están llamando uno de los alimentos de resistencia más perfectos jamás descubiertos. El número 9 era tan valioso que se usaba como moneda. Dinero real. Y puedes comprarlo en cualquier supermercado ahora mismo por casi nada. El número 4 casi se extinguió después de que llegaron los españoles. Intentaron prohibirlo. Lo llamaron peligroso. Y la verdadera razón te va a sorprender. Y el número 1. El número 1 era el fundamento de toda una civilización. Un alimento tan completo, tan perfectamente diseñado por la naturaleza, que sin él, el imperio azteca simplemente no existe. Vamos a retroceder 500 años. Antes de la colonización, antes de que las tortillas de maíz estuvieran en todos lados, antes de que el mundo supiera lo que México realmente tenía, y vamos a recorrer 20 alimentos que alimentaron a una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia de la humanidad. Esto no es un video de cocina. Esto no es una clase de historia. Esta es la historia de lo que la gente comía cuando tenía que sobrevivir, cuando tenía que ser fuerte, cuando tenía que construir pirámides y ciudades, y rutas comerciales y calendarios con nada más que la tierra bajo sus pies. Quédate conmigo, porque al final de esto vas a ver la comida mexicana de una manera completamente diferente para siempre. Déjame poner la escena antes de comenzar la cuenta regresiva. Tenochtitlan. En el año 1400 era una de las ciudades más grandes de la Tierra, más grande que Londres en ese momento, más grande que París. Estaba ubicada en una isla en medio de un lago conectada al continente por enormes calzadas rodeada de jardines flotantes llamados chinampas, que producían alimentos durante todo el año. Los mercados de Tlatelolco eran tan vastos y tan organizados que los soldados españoles que los vieron por primera vez, los mismos soldados que vinieron a conquistar, escribieron a España diciendo que nunca habían visto nada igual en sus vidas. Esta gente no era primitiva. Eran ingenieros, eran agricultores, eran nutricionistas que entendían el cuerpo sin ciencia moderna. Y la comida que consumían era la prueba de todo lo que sabían. 20 alimentos. Una civilización. Empecemos. Número 20. Huauzontle. Este era el alimento que comías cuando necesitabas sentirte lleno y fuerte sin gastar nada. Sin cazar nada. Sin esperar nada. El huauzontle es una planta. Se parece un poco al brócoli y un poco a un arbusto silvestre. Sus tallos están cubiertos de pequeñas semillas y hojas que son todas comestibles. Lo hierves. Te comes todo. Semillas, tallos, hojas, todo. Es de la misma familia que la quinoa. Y como la quinoa es una proteína completa. Es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Algo que casi ningún alimento vegetal logra por sí solo. Para el pueblo azteca, el huauzontle crecía de forma silvestre. Crecía en los campos junto a los cultivos. Crecía a lo largo de los bordes de las chinampas. Era esencialmente comida gratuita que crecía en todas partes y aportaba más nutrición por bocado de lo que la mayoría de la gente hoy obtiene de costosos suplementos proteicos. Después de la conquista española, el huauzontle casi desapareció. Los estándares agrícolas europeos lo consideraban una maleza. Algo para limpiar, no para comer. Y durante cientos de años cayó en desuso. Hoy está volviendo. Los chefs en la Ciudad de México lo están incluyendo en los menús. Los nutricionistas lo están estudiando. Los agricultores lo están cultivando intencionalmente de nuevo. Pero los aztecas nunca dejaron de saber lo que valía. Nunca necesitaron un laboratorio para decírselo. Ese era el punto. Prestaban atención a su tierra. Número 19. Acosiles. Son pequeños camarones de agua dulce. Pequeños. Del tamaño de tu pulgar. Vivían en los lagos del Valle de México en enormes cantidades.
los mismos lagos que rodeaban Tenochtitlan. Los cocinabas en brasas, los secabas al sol, los molías en polvo y los añadías a las salsas. Los comías enteros crujientes y todo como un bocadillo. Los acosiles son extraordinariamente ricos en proteínas. Un pequeño puñado proporciona más proteínas por gramo que la carne de res. Y como eran tan abundantes en los lagos, no eran un alimento de lujo. Eran comida cotidiana, comida de mercado, comida callejera 500 años antes de que alguien usara esa frase. La llegada de los españoles cambió drásticamente la ecología de los lagos del valle. Con el paso de los siglos, los lagos fueron drenados para la agricultura y la expansión urbana. Y a medida que los lagos desaparecieron, también lo hicieron los acosiles en grandes cantidades. En algunas regiones del centro de México todavía existen. Las comunidades más antiguas todavía los cosechan, todavía los comen de la manera ancestral. Pero la mayoría de las personas que crecieron en la Ciudad de México nunca han visto uno. Así es como se ve una conquista en cámara lenta. No solo la quema de templos, la desaparición de un camarón de un lago. Esto no era solo comida, era un ecosistema siendo consumido por última vez. Número 18. Quelites. Quelites no es una sola planta. Es una palabra, una categoría. Significa verduras silvestres comestibles. Y el pueblo azteca comía docenas de variedades diferentes dependiendo de la temporada, la región, la altitud, lo que estuviera creciendo en ese momento exacto. Verdolaga, quintonil, chaya, pápalo, hojas silvestres de amaranto, mostaza silvestre, verdolaga silvestre. Todo recogido de los bordes de los campos, de las orillas del agua, de los espacios entre los cultivos. El rango nutricional cubierto por los quelites como grupo es extraordinario. Diferentes verduras aportan diferentes vitaminas, diferentes minerales, diferentes antioxidantes. Rotar entre ellos estacionalmente significaba que el cuerpo azteca obtenía una paleta constantemente cambiante de micronutrientes, de una manera que la ciencia nutricional moderna ahora llama uno de los patrones dietéticos más saludables posibles. El problema es que la agricultura moderna eliminó la mayor parte de esto. Cuando estandarizas los campos, eliminas las malas hierbas. Y las malas hierbas eran los quelites. Y los quelites eran los micronutrientes. Hoy hay un movimiento entre chefs e investigadores para traer de vuelta los quelites, para dejar de tratarlos como malezas y empezar a tratarlos como lo que los aztecas siempre supieron que eran. Medicina que crece libremente en todas partes. Si sabías cómo mirar. Número 17. Pinole. Aquí está la comida del guerrero. Aquí está la que los científicos deportivos están mencionando. El pinole es maíz tostado molido en polvo mezclado con agua y a veces cacao o semillas de chía. Esa es la versión básica. Es portátil. No requiere cocción una vez preparado. Se puede llevar en una pequeña bolsa y puede sostener a un ser humano a través de un enorme esfuerzo físico durante horas. Los guerreros aztecas y los corredores de larga distancia llamados tarahumara, que podían correr cientos de millas a través de terreno montañoso, dependían del pinole como su alimento principal de combustible. No solo a veces, constantemente. Como parte central de cómo mantenían la capacidad física para hacer lo que hacían. Los atletas modernos de resistencia han comenzado a estudiar esto. La combinación de carbohidratos complejos del maíz, las grasas saludables, y los omega 3 de la chía y los compuestos estimulantes y antioxidantes del cacao, crea una liberación de energía sostenida que no tiene el pico y la caída de los alimentos energéticos procesados modernos. Una pequeña bolsa de pinole. Ese era el combustible para cruzar montañas, para librar batallas, para correr 50 millas por el desierto. Esto no era un bocadillo. Era combustible de cohete antes de que existieran los cohetes. Número 16. Nopal. Este todavía está en todas partes de México. La paleta verde plana del nopal rebanada y cocinada se ha comido en Mesoamérica durante miles de años, mucho antes del Imperio Azteca. El pueblo azteca simplemente lo integró completamente en la vida diaria. El nopal es notable por lo que hace al cuerpo humano.
ralentiza la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Es rico en fibra. Tiene compuestos que la investigación actual muestra que pueden ayudar a reducir el colesterol y la inflamación. Y crece en el terreno más inhóspito, seco y rocoso, donde casi nada más sobrevive. Esa última parte es crítica. En tiempos de sequía, cuando los cultivos fallaban, cuando los animales morían, el nopal seguía ahí, de pie en el campo, esperando. Todavía comestible, todavía nutritivo, el cactus que supera a todo. Para el pueblo azteca, el nopal no era solo un respaldo de supervivencia. Era comida cotidiana, en ensaladas, en guisos, cocinado con huevos, comido crudo. Pero también entendían su valor más profundo. En tiempos difíciles, cuando no llegaban las lluvias, el nopal era la diferencia entre un pueblo que sobrevivía y uno que no. El nopal está en la bandera mexicana. En el centro, un águila posada sobre un cactus. Eso no es decoración, es memoria. Es la imagen de la supervivencia codificada en la identidad nacional. Nunca olvidaron lo que los salvó. Nosotros tampoco deberíamos. Número 15. Tecuitlatl, espirulina, para aquí. Porque este es el que cambia todo lo que creías saber. Tecuitlatl. Los aztecas lo cosechaban de la superficie del lago Texcoco. Crecía en delgadas capas azul verdosas sobre el agua. Lo secaban al sol en tortas planas. Lo desmenuzaban sobre la comida. Lo comían como condimento, como suplemento, como alimento en sí mismo. Era espirulina. Literalmente espirulina. La misma alga azul verde que hoy se vende en tiendas de alimentos saludables por $30, $40, $50 la bolsa como suplemento superalimento. Los aztecas la cosechaban gratis de su lago. La habían estado comiendo durante siglos. Y cuando llegaron los españoles y vieron a la gente recogiendo la materia verde del agua y comiéndola, escribieron sobre ello en sus crónicas con una mezcla de confusión y fascinación. La espirulina tiene aproximadamente entre el 60 y el 70% de proteína en peso. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene más betacaroteno que las zanahorias, más hierro que las espinacas, vitaminas del grupo B, antioxidantes, compuestos antiinflamatorios. Cuando los lagos del Valle de México fueron drenados con el paso de los siglos después de la conquista, la espirulina desapareció con ellos. El tecuitlatl desapareció casi por completo de la cultura alimentaria mexicana. 500 años después lo estamos comprando en cápsulas de empresas de alimentos saludables que lo comercializan como un nuevo descubrimiento. Nunca fue nuevo. Era antiguo. Estaba ahí mismo en el lago. Y alguien se llevó el lago. Esto no era solo comida. Era el recurso nutricional más avanzado del mundo antiguo. Aquí está lo que nadie te dice sobre la comida azteca antigua. Hemos sido entrenados para pensar en la historia como una historia de progreso. Que las cosas mejoran con el tiempo. Que lo moderno es más inteligente que lo antiguo. Que sabemos más ahora de lo que la gente sabía entonces. Pero cuando miras esta lista, realmente la miras, comienzas a ver algo incómodo. La gente de Tenochtitlan comía espirulina de un lago limpio. Rotaban entre docenas de verduras silvestres. Usaban semillas de chía y cacao como combustible atlético. Cultivaban alimentos en jardines flotantes que producían múltiples cosechas al año. Y llegamos nosotros. Y drenamos el lago. Y quemamos el conocimiento. Y plantamos trigo en lugar de amaranto, y lo llamamos civilización. Lo que perdimos en la conquista azteca no fue solo una cultura. Fue un sistema alimentario. Un sistema alimentario completo, funcional e increíblemente sofisticado, que alimentó a millones de personas en equilibrio con su entorno durante miles de años. Todavía estamos pagando por esa pérdida, y solo ahora estamos comenzando a entender lo que costó. Sigamos. Número 14. Semillas de chía, sí. Esas semillas de chía, las mismas que están en tu smoothie ahora mismo, antiguas, aztecas. No una tendencia alimentaria, un alimento básico de 5000 años. La chía se llamaba chián en náhuatl. La palabra significa aceitoso o grasoso, refiriéndose al aceite dentro de las pequeñas semillas.
Era tan importante para el sistema alimentario azteca que se recolectaba como tributo. Las regiones conquistadas pagaban sus impuestos a Tenochtitlan en semillas de chía. Cuando mezclas chía con agua forma un gel. Ese gel se expande en el estómago, ralentiza la digestión, crea una sensación sostenida de saciedad y una liberación de energía sostenida, que es casi únicamente efectiva entre los alimentos vegetales. Los registros de tributos aztecas de la década de 1500 muestran que cientos de miles de libras de semillas de chía se recaudaban como impuestos cada año. Este no era un cultivo menor, era moneda, era poder, era central para el funcionamiento del imperio. Y cuando llegaron los españoles hicieron ilegal la chía en algunas regiones, no porque fuera dañina, sino porque se usaba en ceremonias religiosas. Y eliminar el alimento era una forma de eliminar la religión. Casi lo lograron. La chía casi desapareció por completo del centro de México durante 300 años. Así es como destruyes a un pueblo sin violencia visible. Les quitas su comida y lo llamas civilización. Número 13. Chapulines saltamontes. Son crujientes, son salados, se tuestan en una olla de barro con limón y chile, y son uno de los alimentos más ricos en proteínas de toda esta lista. Chapulines. Saltamontes. Comidos en el Valle de México mucho antes del Imperio Azteca, y todavía comidos hoy en Oaxaca, en Guerrero, en mercados de todo el sur de México. El perfil nutricional de los chapulines es extraordinario. Contenido de proteína entre el 55 y el 70% del peso seco. Alto en calcio, alto en hierro, alto en zinc, bajo en grasa. Cero colesterol. Y eran sostenibles de una manera en que ninguna otra fuente de proteína animal lo era. No requerían tierras de pastoreo. No necesitaban enormes recursos hídricos. No requerían años de crianza. Llegaban en temporada. Los cosechabas, los tostabas, los comías. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó un importante informe recomendando los insectos como fuente crítica de alimento para el futuro de la nutrición global. Citaron la sostenibilidad, la densidad proteica y el bajo impacto ambiental. Estaban describiendo algo que los aztecas perfeccionaron hace 1500 años. Los chapulines no eran un bocadillo curioso. No eran un desafío para turistas. Eran una fuente de proteína perfectamente diseñada que sostuvo a una civilización. Y todavía están ahí, en los mercados de Oaxaca, siendo cosechados de la misma manera, siendo comidos de la misma manera. Algunas cosas son demasiado buenas para desaparecer por completo. Número 12. Cacao. No chocolate, no dulces. Cacao, crudo, puro, en su forma original de la manera en que los aztecas realmente lo usaban. Los aztecas no comían barras de chocolate dulce, bebían cacao mezclado con agua, maíz molido, chile y a veces vainilla o achiote batido, hasta obtener una bebida espumosa que no se parecía en nada al chocolate caliente. Era amargo, picante, espeso y rico. Se llamaba xocolatl en náhuatl, que significa agua amarga. Y no era un postre, era medicina, era ritual, era combustible. El cacao contiene teobromina, un estimulante suave similar a la cafeína, pero de efecto más suave. Contiene flavonoides que la investigación moderna vincula a la salud cardiovascular. Tiene magnesio. Tiene hierro. Tiene compuestos que genuinamente y de forma medible mejoran el estado de ánimo al afectar las vías de serotonina en el cerebro. Se dice que Moctezuma bebía 50 tazas de xocolatl al día. Ese número probablemente está exagerado, pero el registro histórico muestra consistentemente que el cacao era consumido diariamente por la élite de la sociedad azteca, no como placer, sino como alimento funcional, como mejora del rendimiento, como claridad mental. Los granos de cacao también se usaban como moneda. Eran literalmente dinero. Un solo grano de cacao podía comprar un tamal en el mercado de Tlatelolco. 100 granos podían comprar un pavo.
Los españoles llevaron el cacao de vuelta a Europa, le añadieron azúcar y crearon el chocolate. Y el mundo entero se enamoró de la versión dulce. Pero en algún lugar de esa transformación se perdió la cosa original. La bebida amarga, picante, poderosa y funcional, de la que dependían cada día guerreros, sacerdotes y emperadores. Eso no era un dulce, era el sistema de bebidas más sofisticado del mundo antiguo. Número 11. Amaranto Huautli. Este es el que intentaron destruir. Y casi lo lograron. El amaranto llamado Huautli en náhuatl no era solo alimento para los aztecas, era sagrado. Se usaba en ceremonias religiosas. Las figuras de los dioses se hacían con masa de amaranto y luego eran comidas por los adoradores en un ritual que los misioneros españoles encontraron profundamente perturbador. Entonces los españoles lo prohibieron. Cultivar amaranto se volvió ilegal en muchas partes de la Nueva España. El castigo era severo. Y aquí es porque eso importa nutricionalmente. El amaranto es uno de los pocos alimentos vegetales que contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una proteína completa. Tiene el doble de calcio que la leche. Tiene 3 veces más hierro que el trigo. Contiene lisina, un aminoácido que le falta al maíz, lo que significa que cuando se comen juntos, se complementan perfectamente. La combinación azteca de maíz y amaranto no fue accidental. Fue el resultado de miles de años de conocimiento nutricional, observando qué hacía a la gente fuerte y saludable, y construyendo un sistema alimentario alrededor de esas observaciones. Cuando los españoles eliminaron el amaranto de gran parte de México, no solo eliminaron un cultivo, rompieron un equilibrio nutricional que había sostenido a la población durante milenios. Tardó 500 años para que el amaranto comenzara a volver. Hoy está en tiendas de alimentos saludables de todo el mundo, vendido como superalimento, como un descubrimiento, como algo nuevo, pero no es nuevo. Siempre estuvo ahí, enterrado bajo el peso de una prohibición que no tenía nada que ver con la nutrición y todo que ver con el control. Esto no era comida, era la destrucción de cultivos más selectiva en la historia de la colonización. Número 10. Epazote. Un olor. Un momento. ¿Sabes lo que es? El epazote es una hierba. Crece silvestre en todo México. Huele fuerte, casi medicinal a mitad de camino entre el pino y el petróleo, y algo imposiblemente vivo. Para las personas que crecieron con la cocina mexicana, ese olor significa hogar. Para los aztecas, el epazote no era solo sabor, era medicina. Se añadía a los frijoles durante la cocción por una razón práctica que la ciencia moderna posteriormente confirmó. El epazote contiene compuestos que reducen los efectos productores de gases de las legumbres. Hace que los frijoles sean más fáciles de digerir, menos hinchazón, mejor absorción de nutrientes. Lo descubrieron sin un título universitario en química. A través de la observación, a través de generaciones prestando atención a cómo el cuerpo respondía a los alimentos. El epazote también tiene propiedades antiparasitarias. En un mundo premoderno sin infraestructura de saneamiento donde los parásitos transmitidos por el agua eran una amenaza real, comer una hierba que ayudaba a purgar los parásitos intestinales no era un beneficio menor. Era potencialmente salvador de vidas. El pueblo azteca no añadía epazote a sus frijoles negros porque sabía interesante. Lo añadía porque hacía que los frijoles fueran un alimento más seguro y más eficaz. Eso es cocina funcional. Eso es ciencia de los alimentos sin laboratorio. Eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Aquí es donde se vuelve personal, realmente personal. Si eres mexicano o tienes familia mexicana o has comido en la mesa de una abuela mexicana, algunos de estos alimentos en esta lista no te son ajenos. Has olido epazote, has visto nopal, has comido quelites sin saber cómo se llamaban. Y tal vez cuando eras niño te dijeron que algunas de estas cosas eran anticuadas, rurales, algo que comía la gente pobre del pueblo, algo que la gente moderna dejó atrás. Esa historia no era verdad. Nunca fue verdad. Era una historia construida sobre 500 años de que te enseñaran a avergonzarte del conocimiento alimentario más antiguo, más sabio y más sofisticado del hemisferio occidental.
Los alimentos de esta lista no son primitivos, son avanzados. Representan un nivel de comprensión sobre la nutrición, la sostenibilidad y la relación entre la comida y el cuerpo humano que la industria alimentaria moderna apenas está empezando a alcanzar. No eres descendiente de personas que no sabían lo que hacían. Eres descendiente de personas que sabían exactamente lo que hacían. Recuérdalo. Sigamos. Número 9. Granos de cacao como moneda espera. Ya escuchaste sobre el cacao. Pero esto es diferente. Esto trata específicamente sobre lo que significaba que el cacao fuera dinero. Cuando algo es a la vez alimento y moneda, te dice algo profundo sobre lo que una civilización valoraba. Los aztecas no usaban el oro como su moneda principal. Usaban cacao. Usaban cacao y tela de algodón, y jade, y plumas. Pero el cacao era la transacción cotidiana, lo que usabas para comprar el almuerzo. Piensa en lo que eso significa. Su dinero era comestible. Su moneda era nutritiva. Su sistema económico estaba construido alrededor de una sustancia que era simultáneamente valiosa para el comercio y valiosa para el consumo. En tiempos de dificultades económicas, literalmente podías comerte tus ahorros. En tiempos de abundancia, tus reservas de alimentos eran tu riqueza. La línea entre nutrición y economía estaba deliberadamente difuminada. Hay un registro de la década de 1540, escrito por un fraile español llamado Sahagún, que describe el mercado de Tlatelolco. Listó los precios de los bienes en granos de cacao con extraordinaria especificidad. Un conejo pequeño costaba 30 granos. Un huevo de pavo costaba 3 granos. Un tamal costaba 1 grano. ¡Un grano! La unidad monetaria más básica en una de las ciudades más grandes de la Tierra era también uno de los alimentos nutricionalmente más densos disponibles. Eso no es primitivo. Eso es elegante. Eso es un sistema diseñado para que incluso la persona más pobre del mercado tuviera tanto valor económico como valor alimentario en el mismo pequeño objeto en su mano. Esto no era solo comercio. Era uno de los diseños económicos más humanos en la historia de la humanidad. Número 8. Calabaza y semillas de calabaza pepitas. Los aztecas usaban la calabaza entera, todo. La pulpa, las semillas, las flores, los zarcillos de la vid. Nada se descartaba. La calabaza en sí es uno de los alimentos cultivados más antiguos de las Américas, cultivado en México durante al menos 10,000 años. Viene en cientos de variedades. Calabaza de verano, calabaza de invierno. Calabazas de todas las formas y tamaños. Cocinadas en guisos, asadas en brasas, comidas crudas en ensaladas secadas y almacenadas para el invierno. Pero las semillas son donde se vuelve nutricionalmente extraordinario. Las pepitas, las semillas verdes interiores de la calabaza, tienen aproximadamente un 30% de proteína y un 50% de grasa saludable. Son extraordinariamente ricas en magnesio, un mineral del que la mayoría de los seres humanos modernos son deficientes, que afecta el sueño, la función muscular, el estado de ánimo y cientos de procesos enzimáticos en el cuerpo. Contienen zinc, hierro y antioxidantes. Se tostaban y se comían como bocadillos. Se molían en salsas, que son el ancestro del pipián moderno que todavía se come en México hoy en día. Se mezclaban en bebidas, se comercializaban en los mercados y se conservaban bien. Las pepitas secas podían durar meses. Una bolsa de pepitas en tu cocina en 1400 era un seguro. Eran calorías y proteínas a las que podías acceder en cualquier momento, independientemente de la temporada, independientemente de cómo luciera la cosecha. Esto no era un adorno. Era una póliza de seguro alimentaria que duraba todo el invierno. Número 7. Tlayudas y tlacoyos. La base ancestral. Antes de la tortilla moderna. Antes del delgado disco plano de maíz que conocemos hoy. Había formas más antiguas de comida a base de masa. Tlayudas, tlacoyos. Grandes y gruesos pasteles de masa ovalados con rellenos prensados en su interior. El tlacoyo es más antiguo que la tortilla tal como la entendemos actualmente.
Está hecho de masa de maíz nixtamalizado, y hablaremos de la nixtamalización en un momento, moldeado en un óvalo relleno de frijoles o quelites o pasta de insectos, luego cocinado en un comal de barro sobre el fuego. Para las personas que trabajaban en los campos, para las personas que viajaban entre mercados, para las personas que necesitaban comida que pudieran llevar y comer sin utensilios, el tlacoyo era perfecto. Era autónomo, portátil, abundante, completo. Los frijoles dentro aportaban proteína. La masa aportaba carbohidratos complejos. Los quelites o hierbas aportaban micronutrientes. En un solo óvalo de comida sostenido en la mano, tenías una comida nutricionalmente completa que no requería plato, ni tenedor, ni mesa. Comida callejera, comida rápida, la comida para llevar original. 500 años antes de que alguien pensara en llamarla así. Estos todavía se hacen hoy. En los mercados de Oaxaca, en las calles de la Ciudad de México al amanecer, en pequeños pueblos de todo el centro de México. Casi sin cambios. Casi exactamente como eran. Algunas cosas son tan correctas que 500 años de cambios no pueden mejorarlas. Número 6. Nixtamal. El proceso que lo cambió todo. Esto no es un alimento, es un proceso. Pero pertenece a esta lista porque sin él, casi nada más en esta lista sería posible. Sin él, el maíz no es lo que es el maíz, la nixtamalización. Los aztecas remojaban los granos de maíz secos en una solución alcalina hecha de agua y cal hidróxido de calcio, también llamado cal apagada, hecha de piedra caliza quemada o ceniza. Los remojaban durante toda la noche. Luego los enjuagaban y molían. Este proceso, que parece simple desde afuera, hace algo químicamente profundo. Libera la niacina, que es la vitamina B3 unida dentro del maíz. Sin la nixtamalización, el maíz no libera su niacina. Las culturas que adoptaron el maíz sin adoptar la nixtamalización, como ocurrió en Europa y partes de África, después de que los españoles llevaron el maíz de vuelta, desarrollaron una enfermedad llamada pelagra, una devastadora deficiencia de niacina que causa demencia, dermatitis, diarrea y muerte. Los aztecas no sabían qué era la niacina. No tenían una palabra para la vitamina B3, pero sabían que procesar el maíz de esta manera hacía a la gente saludable y que no procesarlo la hacía enfermar. A lo largo de miles de años de observación, incorporaron la solución en la cultura, en la receta misma. Los españoles llevaron el maíz a Europa, no llevaron el proceso. Millones de personas murieron. Esa es la diferencia entre conocimiento y comprensión. Entre tener el alimento y saber qué hacer con él. Los aztecas lo entendieron y codificaron ese entendimiento en el acto más básico de la cocina diaria. Esto no era una receta, era el descubrimiento científico alimentario más importante en la historia de las Américas. Número 5. Tlatoli. Atole de maíz. El atole todavía se bebe hoy. En mercados, en hogares, en hospitales, se le da a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a las mujeres después del parto. Es masa caliente disuelta en agua o leche cocinada hasta espesar, endulzada o dejada salada. Para los aztecas, el atole y sus variantes no eran solo comida reconfortante, eran comida médica, comida de recuperación. La comida que le dabas a alguien cuyo cuerpo necesitaba calor, calorías y digestión fácil, cuando no tenía nada más que dar. Después de la batalla, después de la enfermedad, después del trabajo duro, después del parto. Lo primero, lo fundamental, atole caliente de maíz. Hay algo casi universal en el instinto de dar comida caliente con almidón y líquida a alguien que está sufriendo. Congee de arroz en China, gachas de avena en Escocia, caldo de pollo con farina en Europa del Este, atole en México. Cada cultura de forma independiente llegó a la misma respuesta. Caliente. Con almidón. Líquido. Esto. Los aztecas también llegaron allí, y llegaron completamente solos. De su propio lago, su propio maíz, sus propias ollas de barro, su propio fuego. Continente diferente. La misma sabiduría. El mismo amor humano expresado en el mismo tazón. Eso es lo que es la comida en su nivel más profundo.
no cocina, no cultura. Amor, cuidado. Esto te ayudará a sobrevivir. Tómalo. Estarás bien. Número 4. Tortas de semilla de huauzontle, con salsa de chile seco. Hablamos del huauzontle como planta. Ahora hablemos de lo que los aztecas realmente hacían con las semillas en su preparación más celebrada. Los tallos de huauzontle cubiertos de semillas se ataban en manojos, se cubrían con rebozado de huevo y masa de maíz, se freían en una sartén de barro con muy poca grasa y luego se servían bañados en una salsa de chiles secos, tomate y epazote. Este platillo todavía se hace hoy, en Puebla, en la Ciudad de México, en cocinas familiares de todo el centro de México, de la misma manera. Los mismos sabores, las mismas texturas. No requiere nada costoso, nada raro. Una planta que crece silvestre, huevos, maíz, chiles secos. Y conocimiento. El conocimiento de cómo combinarlos, en qué orden, con qué calor, con qué equilibrio. Los españoles intentaron erradicar el huauzontle como planta sagrada. No pudieron erradicar el conocimiento de cómo cocinarlo, porque ese conocimiento vivía en las manos de las mujeres que cocinaban todos los días, en las manos de madres que enseñaron a hijas, que enseñaron a nietas, que enseñan a sus hijas hoy. La colonización puede quemar templos, puede drenar lagos, puede prohibir semillas, pero no puede entrar en una cocina y sacar el conocimiento de las manos de una persona. Ahí fue donde ocurrió la verdadera supervivencia. No en campos de batalla, en cocinas. Número 3. Pulque. Mucho antes del tequila, mucho antes del mezcal, estaba el pulque, y no se parece en nada a lo que vino después. El pulque es la savia fermentada de la planta de maguey agave. No destilado, no cocinado, fermentado fresco. Es blanco, ligeramente viscoso, levemente ácido, y aproximadamente tan alcohólico como la cerveza. Se ha producido en el centro de México durante al menos 2000 años, posiblemente mucho más. Pero el pulque no era principalmente una bebida para fiestas. Entre los aztecas, el consumo de pulque estaba fuertemente regulado y restringido. Solo ciertos sacerdotes, ciertos ancianos, ciertos guerreros, en contextos ceremoniales específicos, tenían permitido beberlo. La embriaguez pública era severamente castigada, incluyendo en algunos casos con la muerte. El pulque era considerado sagrado. La planta del maguey en sí misma era adorada. Una diosa llamada Mayahuel presidía sobre el maguey. 400 dioses conejo llamados Senson Totochtin representaban los 400 estados de embriaguez. La planta del maguey también era fuente de fibra para tela, agujas de sus espinas y material para papel. Se usaba como sellador de heridas. Sus raíces se comían durante la sequía. La savia antes de la fermentación se llama aguamiel, agua de miel, y es extraordinariamente nutritiva con azúcares, aminoácidos, vitaminas y minerales. La planta entera del maguey era una herramienta de supervivencia, un botiquín médico, un objeto espiritual, una bebida, un alimento y un material de construcción, todo a la vez. Después de la conquista española, el consumo de pulque se disparó entre la población colonizada. Sin los estrictos controles ceremoniales, sin el marco cultural que le daba estructura, el pulque se asoció con la pobreza y la degradación. Esa transformación no fue accidental. Una bebida que había sido sagrada se convirtió en una herramienta de control social. A las personas que los españoles no pudieron conquistar militarmente, intentaron mantenerlas complacientes a través de la disponibilidad del alcohol y la ausencia de esperanza. Eso no es historia de los alimentos, esa es historia colonial. Y el maguey todavía está de pie en los campos de Oaxaca e Hidalgo, esperando ser recordado por todo lo que verdaderamente fue. Número 2. Frijoles. La Sagrada Trinidad. Parte 1. Frijoles negros. Frijoles pintos. Frijoles ayocote. Frijoles tepari. Frijoles anasazi. Los aztecas cultivaron y consumieron docenas de variedades de frijoles con una intimidad y conocimiento que es casi imposible de apreciar plenamente desde una distancia moderna. Pero aquí está el hecho más importante sobre los frijoles en el sistema alimentario azteca.
Comidos, junto con el maíz, forman una proteína completa. Los aminoácidos que le faltan al maíz, los frijoles los proveen. Los aminoácidos que les faltan a los frijoles, el maíz los provee. Juntos, hacen algo que se acerca a la completitud nutricional de la carne. Los aztecas no conocían la química de los aminoácidos, pero sabían porque lo habían observado durante miles de años, que las personas que comían maíz y frijoles juntos eran más saludables, más fuertes y más resilientes que las personas que comían solo uno u otro. Así que construyeron su cultura alimentaria alrededor de comerlos juntos, todos los días, en casi cada comida. Eso es ciencia nutricional, expresada como cultura, como hábito, como tradición, como algo tan fundamental que se volvió inconsciente. Los frijoles también eran uno de los bienes comerciales más valiosos de Mesoamérica. Los frijoles negros aparecen en las listas de tributos junto al cacao y al jade. Se almacenaban, se secaban. Duraban años en las condiciones adecuadas. Una civilización construida sobre maíz y frijoles es una civilización construida sobre una nutrición sostenible, completa y resiliente. Una civilización que puede sobrevivir sequías, comercio interrumpido, conflictos y escasez, porque su base no es frágil. Esto no era un acompañamiento, era la arquitectura de la supervivencia de una civilización. Número 1. Maíz. El alimento sagrado. Todo vuelve a esto. Maíz. Tlaoli en náhuatl. No el maíz dulce que comes en una barbacoa de verano, el maíz antiguo. El maíz con granos morados y granos azules y granos rojos, y los profundos granos dorados de 100 variedades nativas que todavía existen en las montañas de Oaxaca y Chiapas y Guerrero, atendidos por familias que han cultivado las mismas semillas durante 1000 años. La historia de la creación azteca dice que los seres humanos fueron hechos de maíz. No metafóricamente. No como una historia sobre la agricultura. Literalmente, los dioses intentaron hacer humanos de barro y fallaron. Intentaron con madera y fallaron. Finalmente usaron maíz. Y del maíz fueron hechos los humanos. Cuando el mito de creación de una civilización dice que estás hecho de maíz, el maíz no es comida. El maíz es identidad. El maíz es la existencia misma. Y el sistema agrícola construido alrededor del maíz era de una sofisticación impresionante. Las 3 hermanas maíz, frijoles y calabaza cultivadas juntas en el mismo campo no eran solo plantas compañeras por accidente. El maíz crece alto y proporciona una estructura para que las enredaderas de frijol trepe. Los frijoles fijan nitrógeno en el suelo que el maíz agota. La calabaza crece ancha y baja, sus grandes hojas dan sombra al suelo, mantienen la humedad, mantienen las malezas fuera. 3 plantas. Un sistema. 0 desperdicio. 0 fertilizante necesario. Autosustentable. Infinitamente renovable. Los agricultores orgánicos modernos estudian las 3 hermanas como uno de los sistemas agrícolas más sofisticados jamás desarrollados. Las conferencias de agricultura sostenible lo citan. Los artículos de investigación lo analizan. Los aztecas lo habían estado haciendo durante 3000 años. Después de la conquista española, la monocultura agrícola española reemplazó el sistema de las 3 hermanas en muchas regiones. Cultivos únicos en lugar de cultivo compañero. Campos de trigo en lugar de campos de maíz, frijoles y calabaza. Y en el transcurso de una generación, la salud del suelo declinó, los rendimientos se volvieron más variables y la dependencia de fuentes externas de alimentos creció. Eso no es una pequeñez. Es el reemplazo de un sistema alimentario diseñado para la permanencia por uno diseñado para la extracción. Pero el maíz sobrevivió. El maíz siempre sobrevivió. Porque era demasiado profundo, demasiado central, demasiado entretejido en cada parte de la vida para ser eliminado. En cada tortilla, en cada tamal, en cada tazón de pozole, en cada taza de atole entregada a un niño enfermo en medio de la noche, por una abuela que lo aprendió de su abuela. El maíz sigue ahí. Todavía el mismo ADN,
que los aztecas cuidaron. Todavía la misma promesa. Todavía la respuesta a cada pregunta sobre la supervivencia y el sustento, y lo que significa alimentar a un pueblo y mantenerlo fuerte. Esto no era comida. Era la razón por la que una civilización existió. La razón por la que fue poderosa. La razón por la que duró. Y de alguna manera pequeña, silenciosa y terca, la razón por la que todavía existe. Y ahora estamos al final. Y quiero dejarte con algo que no es sobre historia. Todo en esta lista todavía existe. No todo. No en todas partes. Pero la mayoría. Chapulines en el mercado en Oaxaca. Grano de amaranto en la tienda de alimentos saludables. Semillas de chía en tu cocina. Quelites en el jardín si sabes dónde buscar. Nopal en cualquier tienda mexicana de comestibles en el mundo. El conocimiento casi se perdió. No se perdió por completo. Porque la gente lo mantuvo. En cocinas, en mercados, en pueblos. En abuelas que siguieron cocinando a la manera antigua, incluso cuando el mundo les decía que la manera antigua no era suficientemente buena. Esta semana encuentra una cosa de esta lista. Una sola cosa. Añade epazote a tus frijoles. Cocina con amaranto en lugar de arroz. Prepara una taza de cacao real de la manera en que se hacía antes de que existiera el azúcar. Encuentra chapulines y pruébalos. Deja que el crujido te sorprenda, no como un desafío, no como una apuesta, como una conexión, como un acto de respeto hacia las personas que descubrieron todo esto miles de años antes que nosotros, que construyeron una civilización sobre ello, que perdieron gran parte de ello de maneras que deberían incomodarnos a todos, y que todavía en silencio y con poder se aferran a lo que queda. Dime en los comentarios cuál te sorprendió más. O dime cuál ya conocías. O dime si hay un alimento ancestral de tu propia cultura que funcione de la misma manera, que lleve el mismo peso, que sobrevivió los mismos intentos de hacerlo desaparecer. Porque estas historias no son solo mexicanas, son humanas. Nos pertenecen a todos. Y el conocimiento alimentario más antiguo del mundo te está esperando para que lo recuerdes.